Amigos suscriptores, pues buenos días a todos. Nos encontramos ahorita acá en lo que es las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, en donde pues se dará a conocer ahorita lo que son la presentación de los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública sobre el proceso electoral para las elecciones del 2024. Las dejo ahorita pues en este momento con Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social, y Laura Andrade, que es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública. Y ahorita vamos a presentar los resultados. De la gente señaló tener alguna o mucha confianza en el próximo proceso electoral, mientras 42.4% señaló tener poca o ninguna confianza en el proceso. En términos comparativos, vemos claramente que hay un repunte en la confianza ciudadana en el proceso electoral respecto a los estudios previos realizados por el TUDOC en el periodo 2017-2022. En cuanto a la confianza pública al Tribunal Supremo Electoral, vemos que 44.9% de la gente señaló tener mucha o alguna confianza en el TCE, mientras que 51.6% señaló tener poca o ninguna confianza en el Instituto en la autoridad electoral. Ahora bien, a pesar de esto, la proporción de personas que sostiene tener mucha confianza es bastante superior a la registrada en años previos, 2019 y 2021, en comparación con el resto de respuestas. Por otro lado, también le consultamos a la gente su opinión sobre si las próximas elecciones serán limpias o habrá fraude. El 45.2% de la gente sostiene que las próximas elecciones serán limpias, mientras que el 31.5% señaló que habrá fraude. La quinta parte de la población salvadoreña evitó responder esta pregunta. Al grupo de personas que mencionó que en las elecciones habrá fraude, le consultamos cuál era la principal razón por la que pensaban de esta forma. A ello, las principales respuestas se agrupan en aspectos como que consideran que es normal que siempre haya fraude en las elecciones, que existe un control total de las instituciones públicas de parte del gobierno y porque siempre se compran o se roban o manipulan los votos. En cambio, las principales respuestas relacionadas a la principal razón si las elecciones serán limpias el próximo año obedecen a porque el gobierno o el presidente tiene más control, porque no hay mucha competencia para el presidente o porque el TCE es confiable. En términos comparativos también vemos que hay un repunte en la proporción de personas que considera que las elecciones serán limpias en términos comparativos. Un aspecto importante que se consultó en esta investigación fue el nivel de conocimiento ciudadano de las principales reformas legislativas que la Asamblea ha aprobado en el último año y medio. Aquí, un hallazgo importante es que apenas 9 de cada 10 salvadoreños conocen todas las reformas electorales aprobadas que se consultaron en esta investigación. ¿Y cuáles fueron? En primer lugar, las reformas más conocidas son la reducción del número de municipios, con 78.1% de la población que afirmó conocer este hecho, la reducción del número de diputados, que el 70.2% de la gente señaló que conocía este hecho, y la contabilización de los votos para el departamento de San Salvador de aquellos ciudadanos que viven en el extranjero y cuya dirección de DUI está en el exterior. En la mitad de la población sostuvo que conocía este hecho. En cambio, las reformas menos conocidas por la población salvadoreña son la modificación de la fecha del proceso electoral, que se dividió en 2 fechas, las modificaciones a la legislación electoral para evitar
reformarla un año antes, y el cambio de la fórmula electoral para asignar los escaños de la Asamblea Legislativa. Vemos que este nivel de conocimiento ciudadano tiene una estrecha relación con la confianza en el proceso electoral, la confianza en el Tribunal Supremo Electoral y el interés ciudadano en asistir a las urnas para las elecciones presidenciales y legislativas y para las elecciones de consejos municipales y del Parlament. Así, como ustedes pueden ver, en la medida en que el conocimiento sobre las reformas crece, así incrementa la confianza en el proceso, la confianza en el tribunal y el interés ciudadano en participar en ambos procesos electorales. Otro aspecto importante señalado en esta investigación es la opinión sobre la candidatura presidencial de Nayib Bukele. Sobre este punto, todos los participantes recibieron un infográfico que sintetizaba las principales disposiciones constitucionales que hablan sobre el periodo presidencial. Entre ellas, el artículo 75, que establece la pérdida de derechos ciudadanos para aquellos que proclaman este tipo de reelección. También el artículo 88, que establece la disposición o la obligación de cambiar de presidente. El artículo 121, que establece la obligación de la Asamblea de desconocer a aquel que supere el periodo presidencial. El artículo 152, que establece la prohibición de los candidatos presidenciales para la reelección. El artículo 248, que establece una cláusula petra sobre este punto. Y el artículo 154, que establece la duración del periodo presidencial. Y se le consultó a la gente sobre la base de esta información si conocía estas disposiciones constitucionales. Los resultados muestran que el 57.4% de la población afirmó conocer alguna de estas, mientras que el 42.6% señaló que desconocía las disposiciones constitucionales que hacen referencia al periodo presidencial. Aún así, vemos que los resultados indican que 70 de cada 100 salvadoreños sostiene estar de acuerdo con la candidatura presidencial de Nayib Bukele para las próximas elecciones. Una cuarta parte de la población salvadoreña sostuvo estar en desacuerdo con esto, mientras que 5.8% de la gente no adelantó una respuesta sobre este punto. A estos dos grupos que están de acuerdo o en desacuerdo se les consultó cuál es la principal razón por la que han tomado esa posición. Dentro del grupo de personas que dijo estar de acuerdo con la candidatura presidencial de Nayib Bukele, vemos que las principales respuestas se agrupan a que lo justifican por el trabajo que ha hecho o su forma de gobernar, porque necesitan que continúen los cambios y no se pierda el progreso percibido, porque consideran que es un buen presidente, porque consideran que debe continuar la seguridad o la limpieza del país del fenómeno de las pandillas, porque tiene apoyo de la gente, porque consideran que ya está autorizado para reelegirse, también porque opinan porque no hay otra opción y también porque es necesario que se reelija porque consideran que de lo contrario sacarían a los pandilleros de prisión. En cambio, el grupo que contestó estar en desacuerdo con la candidatura presidencial de Nayib Bukele, la mayoría de la gente sostiene su desacuerdo porque la reelección no está permitida en las leyes y la Constitución, que alcanza casi el 80% de este grupo que está en desacuerdo, y otras respuestas hacen alusión a que no están de acuerdo con el trabajo que ha hecho por el momento, porque sería contrario a lo que el mismo presidente ha dicho, porque esto representaría una vulneración de la democracia, una concentración de poder, porque podría ser una dictadura y porque no consultó a la población sobre este punto. También le consultamos a la gente si
que con esta candidatura el presidente está respetando la Constitución. El 49.3% de la gente sostuvo que sí está respetando la Constitución, mientras un grupo bastante similar respondió que el presidente no está respetando la Constitución al presentarse como candidato presidencial en las próximas elecciones de 2024. También le consultamos a la gente si considera que existe algún peligro para el país el hecho de que el presidente no respete las constituciones, de disposiciones constitucionales. A esto, 66 de cada 100 salvadoreños afirmó que existe algún nivel de peligro para el país en un respeto de parte del presidente a la Carta Magna. Por otro lado, también le consultamos a la gente si considera que una vez que Nayib quede en las elecciones, pensando en esta posibilidad, si cree que será más fácil o más difícil que otros funcionarios públicos respeten la Constitución. Sobre este punto, más de la mitad de la población salvadoreña sostiene que será más difícil que otros funcionarios públicos respeten la Constitución, mientras que una tercera parte de la gente consideró que sería más fácil. También le consultamos a la gente el nivel de importancia que es para ellos que se respete la Constitución del país. Vemos que el 75.1% de la gente señaló que es muy importante el cumplimiento de la Constitución, y además el análisis muy variado nos permite afirmar que dentro del grupo de personas que está en desacuerdo con la candidatura presidencial de Nayib Bukele existe un nivel más alto de necesidad, de importancia, de que se cumpla la Constitución del país. También le consultamos a la gente su opinión sobre los distintos partidos políticos que están compitiendo en el próximo proceso electoral. Y le pedimos a la gente que nos dijera qué es lo primero que se le venía a la mente cuando escuchaba el nombre de los institutos políticos que enlistamos. En primer lugar, en el caso de Arena, recibimos un 74.3% de respuestas negativas, un 2.3% de respuestas positivas, y vemos que dentro de las respuestas negativas, la que más predomina es la palabra corrupción. En el caso del FMLN, recibimos 77.5% de respuestas negativas y un 2.1% de respuestas positivas. Dentro del grupo de respuestas negativas, predomina en la quinta parte la palabra corrupción. Por otro lado, en el caso del partido Nuevas Ideas, recibimos un 17.6% de respuestas negativas, mientras que un 56.4% hizo alusión a respuestas positivas. Las que predominan en la cuarta parte de este grupo son buen partido, buen gobierno y cambio. Por otro lado, cuando la gente piensa en el PDC, recibimos un 30.4% de respuestas negativas y un 3% de respuestas positivas. Aquí, en el 46.6%, predominan las respuestas neutrales. En este caso, más de la cuarta parte señaló dentro de estas respuestas neutrales la palabra nada, para el caso del PDC. En el caso de Gana, también recibimos un 40% de respuestas negativas y un 24.2% de respuestas neutrales. En el grupo de respuestas negativas, también para este instituto político, predomina la palabra corrupción. En el caso del PCN, recibimos un 27.7% de respuestas negativas cuando la gente piensa en el PCN, mientras que un 48.9% fueron para respuestas neutrales, dentro de las que predomina la palabra nada.
En el caso del partido Vamos, bueno, amigo, esto sería pues lo que es la primera parte de la conferencia. Ya volvemos con más información con respecto a esta interesante pues, presentación de las encuestas, de los resultados de esta encuesta.